Dios les bendiga, amados hermanos. Les habla su hermano José Ramírez y hoy quiero traer un tema que he intitulado Cuídate de los falsos maestros. Leamos 2 de Pedro capítulo 2 versículo 1 al 3 que dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, sobre los cuales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Gloria a Dios para siempre. El apóstol Pedro nos dice en este pasaje de su carta que hubo falsos profetas dentro del pueblo de Dios, y él se refería al pueblo de Israel y está escribiendo para los judíos que se convirtieron al Señor Jesucristo en los tiempos en que ministraba el apóstol Pablo y el apóstol Pedro. Pero, y digo Pablo y Pedro porque fueron los relevantes. Pedro fue el apóstol a los judíos y Pablo apóstol a los gentiles. Pero Pedro también dice que habrá falsos maestros dentro de la iglesia del Señor Jesucristo. Eso lo estamos viendo en el día de hoy. Muchos de estos falsos profetas han dado fechas, incluso para el fin del mundo, para el rapto de la iglesia. Y hay falsos maestros que se han encargado de enseñar los errores de los falsos profetas, como en el caso de José Luis Miranda, llamado Jesucristo Hombre, como Marion Branham, y muchos de ellos, al no cumplirse su falsa profecía, dijeron que fue un error de cálculos. El Espíritu de Dios no se equivoca. El Espíritu de Dios es perfecto, es Dios en la tierra. Eso lo hizo William Miller, Elena de White. Dijeron fechas para la venida del Señor, para el advenimiento de Cristo, y fallaron, y se conoce como la gran decepción. Y sus falsos maestros se encargaron de enseñar el error maquillado con algún versículo aislado de la Biblia. ¿Recuerdan que se difundió que el mundo acabaría en el 2012 con eso de la profecía maya? Muchos incluso hasta se suicidaron. Salió una película terrorífica acerca del fin del mundo en el 2012. Lo peligroso de las falsas enseñanzas es que mucha gente las cree y siguen neciamente aferrados a una doctrina de demonios, esperando profecías que nunca se cumplirán porque no vinieron de la boca de Dios ni de la boca de un verdadero vaso santo de Dios. Muchos medios de comunicación transmitieron y siguen transmitiendo estas falsas profecías como loros, sin entendimiento, sin consultar a las fuentes adecuadas. Muchos medios transmitieron estas noticias sin haber hecho mucha investigación del asunto. Esos falsos profetas hasta usaban la Biblia para sustentar sus falsas profecías. Pero ¿de dónde provienen estas falsas profecías? De sectas y religiones que no tienen la Biblia como la base de sus enseñanzas doctrinales, porque sus doctrinas falsas son refutadas por la verdad de la palabra de Dios. Ahora, ¿se puede escuchar o leer lo que dicen estas sectas o estos falsos maestros? Por supuesto que no. Estas sectas usan sus falsas doctrinas para atraer la atención de las personas y se encargan de promover un espectáculo profético. Entonces, ¿para qué montan esos circos?
para atraer gentes que paguen la entrada basándose en la curiosidad de las personas. ¿Para qué hacen esto? Para sacarles el dinero a las personas, porque su negocio de la mentira necesita incautos que los financien. Hoy Dios nos advierte de no caer en las garras de los falsos maestros ni de los falsos profetas. Debemos seguir el ejemplo de los de Berea. En Hechos capítulo 17, versículo 11, dice que cada día escudriñaban las escrituras para ver si estas cosas eran así o no. Son las propias escrituras, amados hermanos y amigos, las que dicen si una enseñanza o doctrina es de Dios o no, si es correcta o es herética. Jesús en varias ocasiones les dijo a los fariseos: ignoráis las escrituras. Por eso era que enseñaban doctrinas de error, al igual que los saduceos. Por eso dice 1 de Juan 4:1, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Y mi pregunta es, ¿por qué tanta gente se deja convencer por estas falsas doctrinas, por estas sectas, por estos falsos profetas y estos falsos maestros? La causa de que tantas personas estén engañadas por estos falsos maestros y sigan las falsas doctrinas y defiendan cosas que no están en la Biblia es debido a la negligencia de muchos creyentes en leer y estudiar las escrituras. Los falsos maestros son expertos en agitar las emociones y luego que lo logran, doblegan su voluntad para que crean la mentira y el error doctrinal. Muchos creyentes engañados, gracias al Señor, ya han sido despertados por el Señor y han escapado de alguna secta de error, pero otros lamentablemente despertarán demasiado tarde y lo harán cuando ya estén en las pailas del infierno, entendiendo que perdieron su tiempo, su vida, su dinero y lo peor, sus almas, por haber seguido a un falso profeta y a un falso maestro. También se da el caso de muchos que cuando se dan cuenta de que los engañaron, se sienten defraudados a tal punto que sus corazones se endurecen hacia Dios y hacia la Biblia y ya nunca más querrán saber nada del Evangelio, ni de Dios, ni de la Biblia. Entonces, estas almas endurecidas se irán directo al infierno, ese infierno eterno. Judas 1:22 y 23 dice: algunos que dudan, convencedlos; a otros salvad, arrebatándolos del fuego. Tenemos que hablar la verdad. Tenemos que refutar la mentira con la palabra de Dios. Muchos se han dejado llevar por una nueva revelación que traen de otros lugares y que muchas veces trae el libertinaje o el placer que muchas personas anhelan. Esos que quieren una religión en donde su pecado no sea confrontado y en donde no se exija un estilo de vida agradable a Dios. Primera de Juan 2:6 dice: el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Y Primera de Pedro 1:15 dice: sino que aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Este es mi consejo para todos y con esto voy concluyendo. Tenemos que tener cuidado de las enseñanzas que escuchamos y las prédicas que oímos, sobre todo en las iglesias a las que asistimos, a los líderes y ministros que seguimos, de las literaturas que están circulando en las librerías cristianas. Todo esto debe ser puesto bajo el escrutinio del Espíritu Santo de acuerdo a la Biblia. Jesús nos advirtió que engañadores y falsos cristos y maestros saldrían por el mundo, los cuales son lobos rapaces con un poco de lana de oveja por encima, que vienen a destruir la iglesia del Señor. Por eso Dios tiene atalayas y profetas que advierten a la iglesia del peligro
que representa una doctrina de error y siempre estamos en batalla contra la mentira. ¿Saben algo, amados hermanos? Hay personas como Eva, hablando con la serpiente, que le ofrece un placer o cosas que van en contra de la palabra de Dios y les dice, no moriréis. Como si el pecado no tuviera una sentencia divina, no tuviera una consecuencia. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte y condenación eterna. A esta gente le fascina recibir profecías y palabras que nunca se van a cumplir porque no vinieron de Dios, sino de un falso, de un manipulador que los engañó por negligentes en estudiar la Biblia. Estos falsos maestros y profetas utilizan la palabra de Dios para su propio beneficio. Les espera a esa gente el tormento eterno del lago de fuego. Judas 1, 12 y 13 dice, estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin agua, llevados de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin frutos, 2 veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes, para los cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Este método del engaño no es nuevo, eso viene desde el mismísimo cielo, cuando Satanás se rebeló contra Dios y engañó a la tercera parte de los ángeles del cielo, para que se unieran a él en su rebelión, que nunca iban a tener éxito. ¿Por qué? Porque Dios es todopoderoso. Por eso es responsabilidad de cada quien conocer las Escrituras para no dejarse convencer de estos falsos maestros ni caer en la doctrina del error. Hoy muchos de estos falsos tienen templos gigantescos, impresionantes, y eso representa entrada de dinero exorbitante, pero no debemos envidiar sus riquezas y alabar a Dios por el lugar que Dios nos ha dado, sea pequeño, sea grande, pero estando en la voluntad de Dios, estamos seguros que estamos agradando su corazón, porque esta gente ya compró su boleto al lago de fuego por haber torcido la palabra de Dios para su beneficio. Estos son ricos hoy en este mundo, pero mañana serán miserables en las llamas del lago de fuego y azufre, que lamentarán haber usado el nombre del Señor y su palabra para enriquecerse. Este mundo es temporal, todas las cosas pasarán y ya no serán más, pero el que hace la voluntad de Dios permanecerá para siempre. ¿Has comprobado que la iglesia a la que tú asistes es de sana doctrina? ¿Has comprobado que las enseñanzas y la vida personal de tu líder está conforme a las demandas de un Dios santo y verdadero? Esto va a asegurar tu vida eterna en el reino de Dios. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y que Dios abra los ojos de aquellos que han sido enceguecidos por doctrinas de demonios y por enseñanzas del error, que han sido encadenados por manipuladores y timadores de la fe. Así que abre tus ojos, pon tu mirada en el Señor, vuélvete a la palabra, a la oración. Es allí donde está la verdad y la dirección sabia de un Dios que te ama y que te quiere llevar al reino de los cielos. Dios te bendiga, hoy, mañana y siempre. Shalom.